En este video vamos a hablar de la paz. Vamos a hablar de la paz filosóficamente, ¿ok? No vamos a hacer una explicación ardua filosófica, pero vamos a hablar de la paz filosóficamente usando a Roma, sí, pero también entendiéndola a través de Kant. Así que vamos allá. Así es, vamos a hablar a través del pensamiento de Kant. Esto es nuevo para estas secciones, claro que sí, pero pasa que en Navidad pasada me regalaron este librito de Kant que empecé a leer en estos días. Pues se va rápido, porque vamos a decir esto rápidamente para la gente que luego pone aquí Kant para entender a Kant y tal. Se usa mucho la frase Kant es el filósofo más difícil, o Kant es muy difícil, o cómo entender a Kant, y está muy bien, y aquí no lo vamos a explicar paso por paso, pero les voy a decir el secreto, dude. El pedo es que no se lee filósofos para entender al filósofo. Se lee filósofos, sí, buscando entenderlo, pero el verdadero instrumento de la filosofía es que tras leer a un filósofo no sirva para entender el mundo. De nada sirve un video para entender a Kant, si no te ayuda después para entender el lugar donde estás parado. Así que nosotros vamos a hacer lo correcto con la filosofía, no lo que hace luego la gente ahí, los sofistas, los no sofistas, dude, de YouTube, ¿no? Como el gordito güerito ese que te explica Kant, pero no lo usa para nada. Hablar de paz es importante ahora. La razón por la que es importante hablar de paz es porque estamos casi con un pie en la guerra. Y ahora, si ustedes piensan, bueno, ahí vamos a hablar otra vez de la guerra. Sí, es imposible hablar de paz sin hablar de guerra. ¿Y por qué es importante hablar de Kant cuando se trata de la paz o de la guerra? Es porque él entendía la historia de una manera bastante fluida y bastante útil. Es decir, este chico en este libro hace una explicación de cómo sería el camino hacia la paz perpetua, pero no sé si lo haga a propósito o no. Pero lo hace casi explicando puntualmente la Pax Romana. Ahora, ¿qué es la Pax Romana para todos ustedes? ¿Por qué? Porque ¿de qué se va a tratar este video? ¿O de Kant y la paz y la Pax Romana? No, sino de los pacifistas también. Porque si vamos a tirar para todos lados, porque es lo que hacemos aquí. ¿Sí o no? ¿Sí o no, raza? Están de moda los pacifistas. Viene la guerra y entonces empiezan a salir un montón de pacifistas. ¿Cómo le llamamos a eso? Miedo. Pero sobre todo es la idea de que el intelectual tiene una especie de como de función primera en la guerra, y entonces eso lo hace. Es como el intelectual cree que entiende al mundo y entonces viene la guerra y dice no, pero la paz es lo correcto. Ahora, la paz es exactamente eso que existe en tanto que existe la guerra. Es decir, no puede existir una sin la otra. Porque si no existiera, digamos, la guerra, tampoco existiría la paz, existiría una cosa intermedia y sería muy bonito, pero no estamos aquí para utopías. Para utopías, vayan con Marx o con Moro, pero yo prefiero a Moro. Esta idea de paz, que es como el lugar donde todos estamos contentos y seguimos una misma vía y tal, es solo posible en tanto que existen los estados. Pero para que existan los estados, debe existir un contrato primero que nos quite del estado natural o del estado de la naturaleza. Esto es muy bien entendido por Hobbes, que dice que existe un estado natural que es donde todos nos agarramos a palos. ¿Ok? Eso es el estado natural, el lugar donde todo el tiempo estamos peleándonos y yo no puedo tener un árbol y alguien agarra mi fruta y yo le pego un macanazo y lo mato y luego empieza la Biblia. ¿Sí ven? ¿Sí ven esto? Entonces el estado natural es un estado en el que somos salvajes. Kant, por ejemplo, va a llamar salvajes, por ejemplo, a los americanos o a la gente nativa, entendiendo que ellos no llevaban a cabo muy bien la idea de este contrato.
Luego de este estado natural, pues, en el que estaba el hombre sin el contrato, llega la idea del Estado. Y el Estado debe tener sus propias reglas y debe seguir una moral determinada y una política, ya sea moral, pero basada en un sistema, ya sea democrático, republicano. Kant va a tener su favorito y no nos vamos a meter en eso para no meternos en broncas nosotros, pero piensen que un estado en el que no se sigue la idea extraña esta de que el pueblo tiene el poder, es decir, la democracia, que parece una falsedad porque el pueblo nunca tiene el poder. Kant lo deja un poco claro su postura al respecto. Este sistema va a permitir que el poder se lleve a cabo, limitando por un lado la idea de que un solo hombre tiene el poder, que puede usar a los otros, ya saben, como las tenazas para sacar las papas del fuego. Es decir, a los soldados o a la gente, a su propio pueblo, y quitar la idea de que el pueblo toma todas las decisiones, porque es no solo contradictorio, sino absurdo. Por eso la democracia no funciona, dicen. Esta idea lleva a una idea de formar un estado, un lugar en el que todos seamos como muy, muy pacíficos y la chingada, ¿no? Pero ese estado solo va a respetar a sus elementos entre sí y a los estados que, según Kant, la naturaleza pone juntos porque comparten ciertos pensamientos similares respecto al estado o respecto a la política o pensamientos casi ideológicos políticamente. Cuando pensamos en Roma, entonces, en esta idea de la Pax Romana o la paz de Roma o la paz romana o como ustedes le quieran llamar según se sientan más cómodos, hablamos de una paz en la que el Estado se ha conformado, se ha consolidado y se mantiene y se contiene a sí mismo. Esta paz romana solo llega hasta que Augusto, pues, corta las cabezas que tiene que cortar e impone la manera en que se va a llevar la vida dentro del imperio. Ahora, no nos confundamos, porque esto es muy importante para este video. Este proceso de la Pax Romana es muy importante y tiene unos detalles que debemos entender. El primero es que durante la Paz Romana, que duró casi 200 años, digamos desde el mandato de Augusto hasta la muerte de Marco Aurelio, porque ya sabrán ustedes que pues su hijo pues era de esos hijos que le das el negocio familiar y lo echa a perder. Pasa mucho en México. Entonces, pues ya no había paz. ¿Por qué se llama paz romana o qué significa? Es una imagen muy clara de que la paz depende del Estado. ¿A qué nos referimos con esto? Previo a Augusto hubo guerras civiles, y no solo guerras civiles, sino guerras intestinas, es decir, guerras que se llevaban a cabo dentro del imperio, del suelo romano, guerras pues entre romanos. Pensemos, por ejemplo, en la que ya hablamos alguna vez, en la guerra de Espartaco, que era posterior a una guerra civil, luego la guerra de César contra Pompeyo. Entonces es una cosa de que se estaban matando entre romanos, ¿no? Se estaban matando entre hermanos. Esto se acaba con Augusto, luego que Augusto mata a Marco Antonio y a Cleopatra en ese show, en ese espectáculo que Hollywood y la literatura y todo el mundo ha querido hacer un gran romance de la historia, ¿no? Marco Antonio y Cleopatra, y resulta que Augusto es el malo. Augusto es el malo, parece amorío, pero es el bueno para el resto de la historia. No te jode, y aún así ponemos de malo al Augusto cuando se trata del cocoro. Augusto lo que hizo fue poner en paz el suelo romano. No significa que la paz romana implique que no hubo guerras afuera. Sabemos que Augusto se expandió y se expandió y se expandió, ¿no? Y todo esto siguió hasta Marco Aurelio. Marco Aurelio seguía, ya saben, buscando el camino del guerrero, que sabemos que no tenía mucho. Él era un guerrero de pluma. Entonces, vamos entendiendo la paz. La paz depende pues del Estado. Roma estaba en paz porque sus hijos no se estaban peleando entre sí. Y esto duró mucho tiempo porque estaba, digamos, afianzado un tipo de gobierno, un linaje, e incluso cuando cambia al siguiente, sigue estando, digamos, en paz, en una relativa paz. Y lo que permite una paz constante, una paz no perpetua, pero constante, es que se desarrollen un montón de cosas dentro del imperio, dentro del Estado. El Estado comienza a entender una especie de reglas o de formas de vida que son correctos para seguir manteniendo esa paz.
Esto Kant lo ve también de una manera muy entendida, muy simple, digamos. Kant dice que mientras los acuerdos dentro de los estados que están coludidos estén bien, no hay necesidad de la paz. Pero hay estados que no convergen en las mismas situaciones políticas. Naturalmente que estamos hablando de que Kant es muchos siglos después. Así que Kant no está pensando en Roma y en las provincias, sino ya en los estados. Él llama incluso a las potencias. Las potencias que se entienden entre sí, van a llevarse bien y van a tener un elemento que es importante para que no se maten, que es el comercio. Porque para Kant, desde entonces, para Kant, el dinero es el arma. Es el mejor arma, dude. ¿Qué es lo que entiende Kant cuando está desarrollando esta idea de los estados? Pues vuelve a hablar de la naturaleza y dice de nuevo que la naturaleza se encarga de un montón de cosas, pero sobre todo se encarga de disponer, ya sea de los estados o de las gentes, al grado que da tipos de gentes para vivir en ciertos lugares. Asimismo, hace que los pueblos que estén, digamos, en posiciones distantes ideológicamente estén separados de los otros. Y al mismo tiempo los que congenian estén más o menos juntos y comercien entre ellos, no solo de manera económica, sino cultural. El caso de Roma es un poco más complejo porque es el centro del mundo expandiéndose. Y las negociaciones son con sus propias provincias, aunque existan pues estados libres con los que, o aparentemente libres, que Roma permite continuar con sus propias costumbres, su religión y todas esas cosas, ¿no? Algo que es importante para entender la paz en el sentido del Estado como un lugar cómodo para vivir es que esta guerra que se vive a las afueras permite la perpetuidad de una paz dentro del Estado que pelea afuera. Ahora, para que exista esta especie de paz, muchos estadistas creen que debe existir un ejército perpetuo. Para Kant, esta idea de los ejércitos que son ejércitos toda la vida, es decir, el ejército permanente, digamos, no es algo que deberíamos considerar. La razón es porque tener un ejército que sea ejército como tal, que sea obligatorio, impulsa la idea de que siempre que haya algo que nos moleste, podemos saltar a la guerra. Entonces, tener un ejército inamovible, un ejército, digamos, completo, que siempre esté al pie del cañón, va a implicar siempre una amenaza de guerra. La amenaza de guerra es incómoda entre los estados, entre los pueblos. Por lo tanto, no es necesario que exista este tipo de milicias. La razón es porque avisa todo el tiempo que puede haber una guerra. Kant, siendo muy inteligente como es, lo que dice es, no, sí debe haber un ejército. Y siempre debe estar ahí, porque es ingenuo pensar que la paz es la ausencia de guerra. La paz es la espera de la guerra, digamos. Y lo que dice Kant es que el ejército debe ser voluntario. Y si no les suena, gente, Kant, en este libro, está planteando todas las estrategias que Estados Unidos va a aplicar desde el siglo pasado. Es decir, la razón por la que el ejército americano está muy cómodo con la situación en la que vive es porque o más bien los políticos con su ejército, es que es un ejército voluntario. El ejército voluntario implica que todo el mundo que está ahí quiere estar ahí, tiene una razón, ya sea ideológica, ya sea política, ya sea porque quiere ir a matar a alguien. Cada quien. Entonces siempre existe la idea de que el soldado americano es un soldado que decide estar ahí. Y por eso es que se crean hermandades y todo eso. Se dice que históricamente los ejércitos que han sido obligados a pelear terminan rompiendo filas. La razón es porque ya estando ahí, si no eres un sujeto que busca voluntariamente pelear por tu país, por tu bandera, por tu familia, por lo que haga falta, entonces te vas a acobardar. Ahora, ¿cuál es la otra cuestión que es importante de ver en esta percepción de Kant? Es que sí es cierto que no debe haber un ejército permanente, pero sí es cierto que debe tenerse una ciudadanía que pelee. Es decir, que
sea el pueblo mismo el que pelee las guerras contra las amenazas exteriores. Y esto es genial, porque es la misma idea que seguimos viendo igual en Estados Unidos. Es decir, un país que busca defender desde su propia gente, el pueblo voluntario, con armas, sus fronteras, es un pueblo que va a estar preparado para pelear todo el tiempo, a diferencia de tener un ejército permanente que ya no se va a sentir necesariamente parte de esa misma comunidad y que va a ser un ejército, digamos, casi predestinado a ser el hombre que pelea. Entonces, esta idea de que el ciudadano es el que debe pelear es la misma razón por la que los gringos tienen armas en sus casas, güey, porque se supone que la razón por la que el gringo tiene armas es porque debe pelear cuando exista una amenaza, ya sea interna o externa. Es decir, si el gobierno se pone tiránico, dead. Si llega un extranjero a querer tomar sus tierras, dead. Entonces esa es la razón. Digamos que es una razón casi justificada por la cual el estadounidense tiene armas. Y es por eso que es un pedote, güey. Cada vez que hay un tiroteo, vamos a quitar las armas, y todos van a decir, ¿y qué tal si el gobierno se pone raro y hay que dispararle? Esa es la razón, gente, ¿no? Por eso es que no es tan fácil. A mí no me gusta mucho meterme en esta onda de pro o en contra de las armas, porque entiendo por qué está esa ley, güey. Entiendo por qué esa enmienda existe. Políticamente, constitucionalmente, es la que le permite al ser humano, al ciudadano cuerdo, pelear contra su gobierno o contra el de otro país en caso de una invasión. Entonces Kant estaba pensando en algo de eso. Es decir, si todos tus ciudadanos son los que pelean por ti, entonces el Estado tiene más posibilidad de que exista la paz, porque nadie va a querer pelear con un ejército que es el pueblo mismo y que además es voluntario y que además está muy bien entrenado y tiene muchos millones de dólares. ¿Sí ven? Luego te enojas, tiras unos aviones a algún lugar y entonces te balean 20 años, dude. O sea, ¿o qué? O una bomba atómica. ¿Sí ven? No haces eso. No le rascas la panza al oso, güey. ¿Sí ves? No le tocas los huevillos al tigre, güey. Porque te va a morder y te muerde y luego, dead. Cuando pensamos después en qué pasa con nosotros, los pensantes de esta sociedad, porque yo sé que todo el mundo que se cree intelectual es pacifista. Por lo tanto, deberían repensarse si son estrictamente pacifistas, que tanto aman la guerra, dude. Ok, así que vamos a la parte importante de este video para no tardarnos tanto. Para Kant, y Kant lo dice muy genialmente, los filósofos deben hablar públicamente. ¿Ok? Cosa que era también posible en Roma. Cuando Augusto estaba en el poder hubo un gran florecimiento intelectual. Pero pensemos que hubo una especie de filosofía que hablara del Estado, digamos, en muy poca medida, o por lo menos no la recibimos estudiada de manera muy profunda. Cuando pensamos en la época de Augusto, pensamos en poesía, pensamos en arquitectura, pensamos en literatura, sí, pero digamos en el aspecto totalmente literario, como la épica, la historia, y la historia tenía un fin meramente político. Entonces se hablaba de la historia con un fin en el que siempre llegáramos a un estado en el que el emperador reinante quedaba como debajo de la luz, ¿sí ven? Entonces era como una historia inventada, una historia con fines de ayuda del Estado. Y eso está bien para Kant. Pero sobre todo, una cosa que me gusta mucho a mí es que cuando Kant habla de esto, dice que es posible dejar hablar a los filósofos por algo que es muy importante que ustedes deben entender si se creen intelectuales o quieren ser intelectuales. Que es, no lo dice así, pero sí lo dice así, no se preocupen. Dejen hablar a los filósofos. Porque no se pueden habilitar militarmente. Y pues como no son tan capaces, pues no se van a vender a ningún partido, güey. ¿Sí ven? Es genial. Lo que dice Kant es que los pensadores deben ser como dejados hablar para que el Estado pues tome lo importante de ellos.
pero que a su vez no nos preocupe lo que dicen los que no están de acuerdo. También Kant puede ser que esté poniendo un poco el permiso para hablar, ¿sí ven? Porque Kant era un poco, digamos, muy claridoso en sus opiniones. Pero lo que está diciendo también es, no hay pedo que los filósofos luego digan cosas que no nos gusten. Porque al final, pues, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? O sea, no están fuertes, son bien puñetas, van a la facultad y nomás están fumando mota. Y leen a güeyes del siglo pasado que pues ya no tienen ningún tipo de injerencia en lo que pasa ahora, güey. ¿No? Siguen creyéndole a Foucault, pues ¿qué? ¿Ustedes creen que el Estado no piensa eso? El Estado me da risa, güey, por ejemplo, cuando en la Facultad de Filosofía y Letras hacen paros, güey. Porque creen que eso va a cambiar. ¡Ey, tú estudias filosofía! Ah, vas a cambiar nada, güey. ¿Sabes qué vas a cambiar? La mota que usas, dude. Porque ya tienes muchas clases y el permiso del Estado, el permiso que el Estado te dio para que tú sigas fumando mota y no te quejes de las cosas importantes porque ya te dieron tu churrito para que estés contento, pinche puñetas. Ahí se acabó tu lucha contra el Estado, güey. Ahí se acabó tu lucha contra el Estado. ¿Qué dijiste, güey? Ya me dejan fumar mota en la calle, güey. Ya nadie me puede decir nada, güey. Ahora soy feliz y el Estado me ama. Dude, caíste, güey. ¿Sí ves? El Estado te compró, dude. Pero en fin, no me gusta hablar de los símbolos. Entonces. Qué buen rant. Entonces Kant dice, deja hablar a los filósofos, igual les dicen algo importante, güey. Igual le adoptas algo, güey. O puedes adoptarlo sin darle crédito. ¿Cómo pasa todavía? Lo que busca un poco Kant es lo que buscan los filósofos incluso desde Grecia, dude. Y es raro porque hace todo un pensamiento de qué es la justicia y cómo ponemos la justicia respecto a la moralidad y el estado moral y tal. Y es un poco, digamos, fácil de seguir en el sentido de que pareciera siempre ir por un camino obvio. Al final Kant entiende que bajo el precepto de que si haces justicia se puede acabar el mundo, el vato dice, no es que esto pueda pasar, es que si hacemos lo justo siempre va a seguir fluyendo, ¿no? En ese sentido, Kant no es digamos, un purista del derecho, ¿no? Porque todo el libro habla de derecho, todas estas reflexiones hablan del derecho y tal. Pero hay que acordarnos de que Kant tiene en el resto de sus obras una especie de fanatismo por lo que es correcto. Y lo que es correcto es lo que hay que hacer, ¿no? Pero no hay que hacerlo en tanto que hay que hacerlo. Porque eso sería hacerlo falsamente, dude. Entonces, ¿qué estás diciendo? Entonces, si no robo, no debo robar, no porque, aunque quiera, ¿no? Si yo pienso, bueno, pero es que no lo voy a hacer porque luego la gente va a decir que soy un ladrón, ¿no? Eso es una mala razón para no hacerlo. Mejor hazlo, dude, porque eres un ladrón en tu cócoro. ¿Sí ves? Lo que tú tienes que hacer es ser consciente de que eso es lo bueno, es decir, no robar, y en tanto eso, lo otro no se debe hacer. Y en tanto que lo tengas en esa intención, o que lo busques con la idea de mejorar, digamos, ¿no? He robado, pero ya no voy a robar. O sea, ya soy un ladrón, pero al mismo tiempo entiendo ya que, o sea, tengo en mi conciencia que eso no es lo correcto, entonces estoy como yendo hacia me estoy volviendo una mejor persona, dude. Entonces, porque luego dicen, no, es que esta parte de la ética que buscamos dentro de Kant, no, solo haz lo que hay que hacer, dude. El problema verdadero éticamente es, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Sí ven? Eso es el problema. Y en este tipo de pensamientos Kant no se va a perder y va a decir, la guerra es lo que hay que hacer y la respuesta va a ser la misma siempre. Depende. ¿La guerra nos va a llevar a la paz?
Y mientras estoy en guerra, ¿estoy luchando por la paz? Entonces, si es que estoy luchando por la paz, la guerra es correcta. Porque hay que pensarlo en un sentido bastante simple, bastante natural, como si fuera una decisión propia. Si peleamos para conseguir la paz, como hicieron en Roma, como se hizo en Roma, que se peleó mucho hasta que quedó la última persona en pie y entonces forjó una paz de 200 años en la que hubo un florecimiento del Estado, florecimiento de la cultura, florecimiento de la política, florecimiento económico. Si estoy buscando eso con mis peleas, es decir, si estoy quitando todos los males, entonces estoy buscando una paz que va a ser duradera, no perpetua, pero duradera, y que va a permitir suspender la guerra. La guerra no es solo un ejercicio inútil, y eso es importante. Si lo piensan en un sentido, digamos, aristotélico, es tonto. Porque yo creo que Aristóteles llamaba tonto a todo el mundo, ¿no? Suena como alguien que le llamaría tonto a los otros, ¿no? Dice Aristóteles que es pendejo pensar que la guerra no sirve para nada. Porque ¿quién va a hacer algo que no sirva para nada? De Aristóteles tengo una frase aquí que me pasó la casa, que es que la felicidad depende de nuestro tiempo libre. Primero, en primer caso, porque ustedes saben cómo habla Aristóteles. Él habla por partes. ¿Por qué? Porque lo que hizo en su filosofía fue seccionar al mundo en partes. Y por eso no nos cae bien. Pero cuando tienen la voz de la verdad, pues ¿qué hacemos? Se la damos. Que no es tan difícil equivocarse en esto de la paz y la guerra, gente. Y así como, pues, la felicidad está en el tiempo libre y nos desocupamos para ocuparnos, es decir, usamos nuestro tiempo libre en otra cosa, entonces nos ocupamos. Contrario a lo que dice Adorno después, muchos siglos después, Adorno va a decir, ahora llenamos nuestro pinche tiempo libre con más vacío, güey. Pero ya estaba saliendo la televisión, así que le llegó. Y dice, y peleamos para poder vivir en paz. O peleamos, pues, para estar en paz. Entonces, la guerra es siempre esta cosa que va a mover los engranes sociales y va a formar un mundo en el que vamos a estar en paz por un rato. Por eso es que existe para Kant una especie de respeto en la guerra, que se pone mucho en contrario con muchas situaciones del arte de la guerra, por ejemplo de Sun Tzu, en donde habla de los espías y que hay que tener un doble espía y hay que saber quiénes son los espías y vamos a mandar un asesino y tal. Kant va a decir, no vamos a buscar eso, porque cuando estoy en guerra con otro estado, estoy respetando ese estado y no voy a faltarle a la confianza bélica que nos tenemos utilizando artilugios y artimañas para vencerlos. Artilugios y artimañas que luego van a poner en duda esta confianza que yo le tengo al otro. Es como una relación personal. Es decir, yo no voy a hacer trampa mientras peleo con el otro para que el otro, cuando lo venza, no me mire con recelo y diga, me ganó bien. En lugar de decir, no, me mandó un espía y me hizo trampa. Entonces, para Kant eso está prohibidísimo. A Kant no le gusta Sun Tzu, dude. ¿Por qué? ¿Trampas? Y Kant va a decir, no, porque Kant entiende que nosotros peleamos las guerras para estar en paz. Y en tanto que no vamos a desaparecer el otro estado como a Cartago, porque Roma sí hizo eso, dude, a desaparecer todo el estado, a desaparecer todo un estado, a salarles la tierra. No vamos a hacer eso, vamos a vencer a un estado, llegar a nuestros términos y condiciones y vamos a estar en paz después. Significa que vamos a llegar a un acuerdo. Entonces la paz es solo el proceso que sigue después de un montón de acuerdos. Pueden ser bélicos y hoy en día no tenemos eso. Porque hoy en día lo que tenemos son guerras de proxies. Entonces técnicamente nosotros vivimos las guerras de la manera que a Kant no le gusta. Entonces tienes a dos países pobres en desarrollo peleándose en cierto lugar, ya sea de Europa o ya sea de África, y los haces pelear apoyando uno mientras otra potencia apoya a otro y esperas que
cierta potencia gaste sus recursos. Entonces lo que tú estás haciendo es minar a dos países al mismo tiempo con los que no tienes una relación para apoyar a uno en limitada medida y al final tú tener más poder que los otros tres. Y al final tú que estás invirtiendo en una guerra que no te pertenece, que es lo que hace Estados Unidos y lo que ha hecho en los últimos 50 o 60 años, es mantener un estado político, económico, donde ellos sean la potencia número uno bélica sin pelear la mayoría de las guerras. Ahora, con las guerras de proxies, que es que otros peleen una guerra para que tú salgas beneficiado, es una forma de no estar peleando por la paz, sino estar en una latente guerra posible. Y vean esto como una forma de entender lo que está pasando ahorita en el mundo. Ucrania y Rusia son un pretexto, donde otras dos naciones están apoyando a otras dos grupos de naciones están apoyando a determinado lugar para que sus recursos y los recursos de los otros países se gasten y ellos estar muy tranquilos y aventar la bomba final. ¿Sí lo ven? Entonces, esto nos daría una especie de paz. Ahora, la paz puede existir, ya dijimos, mientras el propio país que está en estado de paz está en guerra en otros lados. ¿Por qué? Porque existen las guerras de proxies ahora y las guerras de intervención, que es lo que ha hecho Estados Unidos en Somalia y lo que hizo en Irak y todas estas cosas, ¿no? La guerra es este motor que pareciera llevar hacia la paz o que lleva hacia la paz bajo el entendido de que la guerra tiene una función. La guerra no es nada más un derrame de sangre. Así como dice Aristóteles, pensarlo es estúpido. Es también una manera en la que el mundo llega a acuerdos y se vuelve un contrato dentro del contrato que rompió con el estado natural. Casi utilizando las herramientas que se usaron previo al contrato social. Es decir, nos volvemos un poco más naturales cada vez que vamos a la guerra, excepto que utilizamos nuestra naturaleza salvaje para cumplir con medios civiles. La guerra es bastante civil en ese sentido. La guerra es una parte de la civilización y en tanto que hacemos guerra estamos civilizados, aunque les joda a los intelectuales, dude. Porque los intelectuales no entienden a tal grado la guerra que piensan que la guerra es tirar balazos o chocar espadas. No. La guerra es un arma política, es un arma, digamos, geográfica que intenta que los estados que estén en el mismo lado se junten y que las guerras siempre estén lejos de las bardas o de las paredes principales, ¿vale? Para finalizar, el pensamiento de Kant respecto a la paz es siempre una especie de armisticio intermitente. Si lo ven, la paz perpetua es un armisticio, digamos, intermitente. La razón es porque él entiende que siempre va a haber distintos cambios dentro de cada uno de los estados que hacen mover las paredes hacia afuera o que buscan integrarse a un grupo de estados al que no pertenecían antes. Es decir, siempre va a haber una especie de célula a punto de explotar dentro de cada una de las sociedades que va a permitir que existan discrepancias internas. Entonces cada estado debe tener su propia paz interna, que es lo que consiguió Roma en estos años con Augusto hasta Marco Aurelio, que fue la idea de que llegaron a un punto de acuerdo en el que les dijeron, no, pues Augusto lo está haciendo bien, lo dejamos ahí en el poder, entonces lo dejamos, mantiene la paz y la guerra se va a ir a las orillas. Kant, conociendo su historia, conociendo a sus clásicos, porque eso es otra cosa que tengo que decir, gente, la razón por la que los filósofos que ustedes leen de los siglos pasados suenan tan cultos es porque generalmente leyeron los clásicos. Y los que no suenan cultos no. Por eso Foucault suena tan mal hablando de los clásicos porque no sabe los clásicos. Porque pues para eso hay que leerlos. Entonces, la paz es una especie de ventana que solo es abierta si se utilizaron las herramientas políticas correctas. Es decir, si el Estado ha estado en forma en su situación política, en su situación de Estado, en su situación, digamos, social, y que permite que las acciones de los días se desarrollen, digamos,
con buenas intenciones. Ahora, el problema con la guerra, y por lo que vemos siempre mal, y por lo que los intelectuales o supuestos pensadores de nuestro tiempo siempre tratan como de llevar por el cauce negativo, que vamos a decirlo abiertamente, obviamente estar en la guerra no es positivo en ningún caso, pero si lo vemos como fenómeno político, geopolítico y tal, pues es algo, digamos, necesario para que se lleve a cabo la historia. Pero lo ven en la parte simple y tienen toda la razón. Y la parte simple son, como dije hace rato, tirar los balacitos. Esa es la parte simple. Porque existe la idea de que un rey no pelea sus propias peleas. Entonces, dice que tiene una serie de hombres que pelean por él y entonces esos hombres van a pelear en nombre de otro y no tienen una voluntad. Es por eso que Kant, como expliqué hace rato, tiene la idea del ejército voluntario, que ya hemos visto históricamente que ha funcionado. El ejército voluntario hace que la pelea sea peleada por el soldado y en muchos sentidos la gente en general no entiende que el soldado ya no es un títere. El soldado es un ser que toma decisiones dentro de una situación límite que es la guerra y que su vida es la que está en la línea. Las nuevas posturas bélicas que han aplicado en la OTAN, por ejemplo, implican que el soldado debe cumplir la misión bajo el entendido de que todos deben volver a casa, por ejemplo, ¿no? Y es algo que puede sonar muy romántico y que se ve en las películas, pero eso implica que el soldado no es un ser, no es un monigote que lo mandas a la guerra, a la línea del frente, a que dispare, sino que lo que busca es un hombre libre que por su decisión esté en la guerra con un ideal que fue implantado, si ustedes quieren, o con un ideal que se lo impone la bandera, pero que al mismo tiempo cree en ese ideal, busca cumplirlo y va a pelear hasta el final para cumplir con llevar paz a su casa, a llevar paz a su familia y todas estas cosas que te venden en Occidente, ¿no? Entonces, así pues, a manera de conclusión, esta frase muy famosa que hasta la dicen en John Wick, si vis pacem para bellum, es una frase que resume de manera muy simple, pero al mismo tiempo real, digamos, como pueden verlo no nada más en quienes mencioné aquí, sino en cualquier pensador más o menos pensante, que es la idea de que si quieres paz, pues tienes que preparar la guerra. Y eso se aplica en un montón de casos que no tienen que ver con balazos o espadazos y tal, sino, es decir, ¿qué tanto relacionas tu vida con la idea de una guerra, ¿no? Hablaba Lacaze, por ejemplo, en uno de sus videos, la metáfora esta del barco, ¿no? Hay quienes llevan su vida bajo la metáfora de una guerra por cómo les ha tocado vivir y al final deben pelear y cumplir misión a misión y siempre que buscan poder dormir bien deben pelear por algo antes, ¿no? Entonces ahí para que lo piensen. El pacifista está bien, pero el pacifista debería saber de la guerra y generalmente el pacifista es un puñetas que fuma mota y que anda hablando ahí de sus autores, pero nunca ha entendido a bien la guerra y nunca se ha puesto a entender al soldado. Y el soldado, siendo, ya saben, esa pinza que saca las papas del horno para que el rey no se queme, ese soldado es el que deberíamos entender, entrar a su cabeza para decidir si es que él en verdad es un monigote que nomás lo avientan como títere a las brasas o en realidad es un vato que está haciendo más que nosotros en su lucha por una paz que nunca vamos a conseguir nosotros con nuestros libritos y nuestras anotaciones y nuestros tesis y nuestras investigaciones simplonas que además son tan específicas que no sirven ni siquiera para nuestra disciplina o su disciplina, sino solo sirven para llenar de papel las bibliotecas y las páginas de artículos que luego nos vamos a robar los otros que nos dedicamos a esas mismas cosas para copiarlas y refritear sus artículos. En fin, no sé si llegué a donde quería llegar. Voy a hacer una segunda parte específicamente no de la paz, sino de la guerra. Así que si les interesa, me dicen, lo esperan. Y si no, pues igual, pues sí, la neta sí me vale chorizo. O sea, este no es un video para intelectuales, es un video para gente que reflexiona, porque aquí lo que hacemos es reflexionar, porque para los intelectuales, ustedes vayan a ver a quién sabe quién que les va a explicar a Kant. Salud.